Entonces, volvemos a empezar, vamos a empezar así rapidito, los gigantes del 2020. Cuando nosotros hablamos del 2020, todo se nos vino encima y se nos vino como todo, como se nos vino a pasos agigantados y no digamos las cosas que han pasado, han sido realmente como gigantes. Lo que yo quería, vuelvo a mencionar, en Mateo 24, el Señor dijo, como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Y Él nos deja ese pequeño preámbulo para que nosotros investiguemos cómo era el tiempo de Noé en el tiempo en que antes de que viniera el juicio, antes de que viniera el diluvio. Y dice que en los días de Noé, cuando nosotros vamos a la palabra y vemos en Génesis, hay algo que llama mucho la atención porque a veces lo pasamos como rapidito. Nos dice que habían gigantes. Y en Génesis 6:4 dice que había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. No eran gigantes de 10 metros, eran gigantes un poco grandes, más o menos los gigantes que se creen eran como de unos 3 metros y piquito. Miren este gigante que había en Deuteronomio, dice que Og, el rey de Basán, era el único que quedaba de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. Dice, 9 codos mide largo, esos son 4 metros, casi 4,5 metros, y 4 codos de ancho, que eso es casi 2 metros, según el codo del hombre. Esa era la cama del hombre para que pudiera dormir, y estaba hecha de hierro, porque seguro entonces la quebraba. Era gente bastante grande, y la Biblia nos habla de los gigantes, pero lo curioso es que nos dice la palabra que habían gigantes en la época de Noé. Otra de las cosas que eran muy familiares en la época de Noé era la incredulidad de la gente. Miren lo que dice segunda de Pedro 2:5. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregonero de justicia. Noé se tardó, unos calculan 120 años en construir esa arca. En 120 años y solo logró convencer a los de su familia. Imagínense qué éxito el de este pobre predicador. Predicaba que iba a venir el fin, predicaba que iba a venir un diluvio y la gente lo que había era una incredulidad muy, muy grande en el tiempo de Noé. Dice que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y yo creo que a veces el Señor nos habla y nos advierte de cosas que aún no vienen y para muchos escépticos es muy difícil de creer. Es muy difícil porque son cosas que aún no se han visto. La tierra nunca había recibido lluvia. Nosotros tampoco hemos visto la presencia del Señor físicamente viniendo en las nubes. Entonces, hay cierto escepticismo en el mundo de ahora con respecto a que si realmente va a venir o será que era puro cuento, será paranoia o realmente discernimiento de los tiempos. ¿Será que las personas que están llamadas a hablar acerca de los últimos tiempos van a ser pregoneros de justicia como lo fue Noé? Lógicamente, quien habla siempre de que las cosas que van a venir son tomados como negativos. Ay, pero ¿por qué otra vez este tema? ¿Y por qué? Yo no sé por qué, pero a mí el Señor me tiene hablando de los últimos tiempos. Yo no sé por qué, pero ahí me quedo. Y cuando yo empiezo a hablar, lógicamente hay gente que dice, ya yo quiero pasar al 2021, yo ya quiero pasar la página, pero como vemos las cosas que van escalando, quizá el 2021 venga muy parecido al 2020. Eso no le tiene que dar a usted tristeza ni nada. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios va a ser mucho más fuerte en este tiempo. Las revelaciones de Dios van a ser mucho más fuertes. El tiempo donde vamos a ver los milagros, el tiempo de la iglesia primitiva, los vamos a ver nosotros y vamos a ver la venida del Señor. Entonces, hay que estar con discernimiento acerca de los tiempos. Segunda de Pedro 3, Pedro habló sobre la gente que iba a haber en los últimos tiempos y él dijo, sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores,
burladores, usa él, andando según sus propias pasiones. Es lo mismo que estaba pasando en la época de Noé. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿A dónde está, verdad? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos estaban diciendo, aquí las cosas no han cambiado, esto de que va a venir Jesús es puro cuento, aquí nunca lo hemos, las cosas no cambian. Y eso de que va a venir Jesús realmente, ¿dónde está esa promesa? Y dice luego en el 5, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y Pedro vuelve a hacer mención este hecho que fue el diluvio de Noé. Se dan cuenta cómo se va amarrando. Pero segunda de Pedro dice, ¿por qué es la razón de que esa promesa de su advenimiento, de su venida, no se haya cumplido? Él dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Mire, gracias por su paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor ha trazado su venida, si el Señor sentimos que permite ciertas cosas, Señor, ¿por qué permites tanto dolor en el mundo? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no hay justicia? Es porque Él es paciente para que ninguno perezca, para que todos vengan al arrepentimiento, para que haya salvación. Ahora, cuando vemos el 2020, como hablábamos, ¿verdad? El 2020 fue un año, ha sido un año gigante de pandemia, no digamos, ¿verdad? Eso es gigante, nunca había pasado. Iniciamos con incendios en Australia, incendios en Los Ángeles, la economía, hay erupciones diferentes, terremotos, huracanes, inundaciones que todavía estamos viviendo, especialmente en Centroamérica. Tensiones políticas como nunca, ¿verdad? Y rumores de guerra. Este es el gran gigante que nos tocó a nosotros vivir el 2020. Nos dicen todavía, o esto lo anunció la ONU, que en el 2001 se temía una hambruna de magnitud bíblica en medio de la pandemia del COVID-19, advierte la Agencia de Alimentos de la ONU. ¿Qué entonces podemos hacer con las cosas que van a venir? Y yo lo que quiero es hoy traerles una esperanza para que nosotros podamos estar firmes ante las cosas que van a venir, pero entendamos por qué es que ciertas cosas se dan, qué hay detrás de todo esto y cómo nosotros podemos manejarlas y identificarlas. ¿Cómo eran entonces los gigantes? Los gigantes no lo sabemos, realmente no sabemos cómo eran los gigantes en la época de Noé, no nos dice la Biblia. Pero la Biblia nos da una descripción de uno de los gigantes más famosos, que todas sabemos la historia, que es David y Goliat. David y Goliat. Una de las cosas, si nosotros queremos analizar cómo era la personalidad de Goliat y las cosas que se están dando, es que Goliat salía por la mañana y por la tarde amenazando, pero mire qué curioso, porque 1 Samuel 17 dice que él lo hizo durante 40 días. Se recuerda que el 3 de noviembre hablamos que a partir de las elecciones de Estados Unidos venían 40 días que probablemente iban a ser 40 días que significa prueba. Hemos visto cómo eso se ha vuelto una realidad, especialmente en Latinoamérica, con los huracanes y las inundaciones, pero independientemente, lo hemos vivido personal, creo que estamos en un tiempo de prueba. No, Maya, no. Creo que estamos en un tiempo de prueba en donde el Señor lo está permitiendo para purgar su iglesia, para quitar de nosotros cosas que no están bien. Pero Goliat amenazó al ejército de Israel durante 40 días. Muy, muy curioso. Lo habíamos estado hablando la semana pasada. Pero si usted no se ha dado cuenta, cuando usted lea la próxima vez en Samuel, cuando usted lea la historia de David, usted se da cuenta que Goliat no salía solo. La Biblia dice que Goliat salía con su escudero. ¿Verdad que esas cosas a veces a uno se le pasan? Goliat salía con un escudero que le cargaba el escudo. Era su mandadero, ¿verdad? El que le hacía los mandados a Goliat.
Realmente él no hacía nada porque Goliat no necesitaba que nadie lo defendiera, pero él era como el que se adelantaba con el escudo, se adelantaba a enfrentar al enemigo en medio de los dos ejércitos. Él era el que ayudaba a Goliat. Y eso es lo que vamos a ver cuáles son esos escuderos que nosotros podemos estar viendo ahora en el tiempo de la política. Yo no sé si usted ha escuchado la estrategia política de los 7 montes. En la iglesia donde yo asistía en Guatemala se aplican bastante. Son los 7 montes que se identifican que son la fortaleza de una sociedad. Si la iglesia puede influir en esos 7 montes, la sociedad es una sociedad estable. En los 7 montes son la familia, la religión, la educación, la economía o los negocios, el gobierno, los medios de comunicación y las artes y el entretenimiento. El asunto es que el enemigo sabe muy bien cuáles son estos 7 montes de la sociedad y sabe que al influir sobre estos 7 montes, él puede cambiar radicalmente una sociedad y volverla una sociedad como en los tiempos de Noé, una sociedad indiferente a la palabra, una sociedad independiente de Dios. Y la iglesia también está percibida de que si nosotros influimos sobre esos 7 montes, nosotros podemos cambiar la sociedad de una nación. Primero, quiero hablar de los gigantes del periodismo. Mire lo que dice Mateo 11, 12 y 24. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Siempre hemos creído que esta gente, los falsos profetas, van a estar solamente metidos en la iglesia y que hay que identificarlos y es una falsa profecía o qué están diciendo, eso no es bíblico. No, lo que la Biblia también está hablando es de que los falsos profetas son los que hablan contrario a la palabra de Dios. Entonces eso primeramente los podemos encontrar en todos los medios de comunicación. Los gigantes del periodismo son ahora, se podría decir a gran escala, no todos, pero a gran escala, son falsos profetas, porque hablan totalmente en contra de lo que dice la palabra. Si no, nosotros podemos ver estos canales de periodismo, ¿verdad? Como lo es CNN, NBC, la CBS, Fox, bueno, Univision, hay varias en español, y los periódicos escritos que ahora ya están desapareciendo, pero la mayoría tienen una línea liberal que actúan como falsos profetas. Luego vemos los gigantes de las artes y el entretenimiento. Mire cómo se ha ido permeando en Hollywood, en los Emmys, en los Grammys, los Óscares. Me llamaba la atención porque supe de una mujer a quien se le dio un Grammy esta semana por la mejor canción de rap, creo que fue. Su nombre es Cardi B. Y la canción es tan explícita acerca del órgano de la mujer, tan explícita que de verdad sería una ofensa siquiera mencionarlo, pero me llama la atención que el gigante siempre va a exaltar el pecado. El gigante va ahora a sacar el pecado y va a tratar de normalizarlo. Vemos que las grandes voces en contra, digamos, del presidente, siempre es gente de influencia de Hollywood. La gente en los Óscares se para a recibir los Óscares y tiene que hablar de política. Es algo en donde hemos visto donde ya no es una posición política, sino que ya es una amenaza, ya son insultos, ¿verdad? Lo hemos visto en los últimos años y no digamos este año en especial. Vemos también el gigante de la tecnología, en donde ahora estamos viendo la división, vemos que se difama a una persona, se censura. Esto es una de las cosas que hace el gigante, es censurar, es callar, es aquietar la voz de alguien, es injuriar, se promueve la violencia con tal de alcanzar digamos, un medio. Y los grandes gigantes de la tecnología, como lo son Facebook, Twitter, Instagram, Google,
YouTube, Yahoo, bueno, y tantos otros, ¿verdad? Porque hay miles, pero estos son los más fuertes. Han estado recibiendo un ataque ya inclusive del gobierno de Estados Unidos y ya se les llaman como los tech giants, los gigantes de la tecnología, así es como ahora se reconocen. Son gigantes de la tecnología. ¿Por qué? Porque a través de los gigantes de la tecnología se han dado cuenta que se puede moldear toda una sociedad, todo un pensamiento, toda una generación está siendo influida a través de los gigantes de la tecnología. ¿Cómo? Dándole voz que no son ciertas, voces confusas y aquietando o callando o censurando la voz de la verdad. Ahora la verdad resulta que cuando uno quiere decir la verdad se tacha a una persona como de rebelde, no tiene consideración con las personas. El decir la verdad en la tecnología ahorita es bastante difícil porque los gigantes de la tecnología constantemente están viendo cómo censuran. Al presidente Trump lo censuraron más de 130 veces en menos de un año y a su oponente, a Joe Biden, no lo censuraron una sola vez en Twitter. Es impresionante cómo vemos que los gigantes siempre van a querer callar la voz del pueblo. Es una de las cosas que hacen. Y precisamente por esto ahora el gobierno de Estados Unidos está tratando de quitar el monopolio de los gigantes de la tecnología por medio, ya sea Google, Apple, Facebook, Amazon. Ellos están luchando ya a través de leyes en la Cámara de Representantes, pero ellos mismos dijeron que ellos proponían medidas radicales para desmantelar lo monopolista de los gigantes tecnológicos. Ellos lo llaman como gigantes tecnológicos y vamos a ver la influencia de ellos en la política. Bien, vemos que entonces hay gigantes ahorita en la política y se empiezan a mezclar entre no solo la política, sino también Hollywood, los Grammys, los Emmys, y vemos que el gobernador Andrew Cuomo, que fue uno de los gobernadores que manejó peor la pandemia de COVID, él puso pacientes de COVID, infectados de COVID, en, en asilos de ancianos y se le atribuye a él más o menos la muerte de 6.500 personas, ancianos, por haber tomado esa decisión. Él no asistió a 16 reuniones de cómo manejar el COVID porque estaba escribiendo un libro acerca de cómo manejar el COVID. Es algo irónico. Y entonces los Emmys le dan un premio por haber manejado muy bien la pandemia a través de la televisión. Esto es realmente irónico, porque vemos que los gigantes de la política van amarrados con los gigantes de los medios de comunicación y las artes, así como nosotros vimos que una de las áreas era las artes y el entretenimiento, y se empiezan a entrelazar cada uno. Entonces, basado en esta estrategia política, vamos a ver que muchos gobiernos van a empezar a atacar exactamente esos puntos. La familia, vamos a reedificar la familia, la vamos a rediseñar. No es un asunto entre un hombre y una mujer. Vamos a atacar la religión, vamos a tachar de intolerante a las personas que no sean tolerantes con otras religiones. Vamos a atacar la educación, vamos a sacar a Dios completamente de la educación, la economía, la forma de hacer los negocios. Vamos a poner un gobierno diferente, que eso es a lo que vamos y eso es a lo que quiero que pongamos mucha atención. Y vamos a atacar los medios de comunicación y las artes y el entretenimiento. Mi hijo va a estudiar cinematografía el otro año y yo digo, Señor, se necesita una influencia de gente normal afectando estos 7 montes, porque el asunto es que la iglesia no se ha querido meter, no se quiere meter en política, no se quiere meter en educación, no se quiere meter mucho. Y hemos visto iglesias que se han levantado y dicen, no, si nosotros queremos permanecer en una sociedad estable, tenemos que atacar los 7 montes. Pero basado en eso, hay un plan
que no sé si usted ha escuchado, que se llama Thunder Road. El Thunder Road significa el camino del trueno, el camino o la carretera del trueno. Este plan es un plan del Partido Liberal de Estados Unidos, donde ellos analizaron cuál eran los 7 montes de más influencia y dónde estaba la debilidad del Partido Conservador. Y lo que ellos hicieron es presentar un plan que parecieran ser los escuderos del gigante que viene por detrás. Es algo muy interesante. Le recomiendo, yo de esto lo leí, este libro, God's Chaos Candidate, el candidato caos de Dios, de Lance Wallnau. Se lo recomiendo. Este plan empezó en el 2000, en el año 2000. Thunder Road, lo que dijeron es, ok, de primero tenemos que hacer un laboratorio de ideas. Un laboratorio de ideas para traer una agenda progresista a Estados Unidos y por ende en el mundo. Y vamos a fundar entonces esta fundación. Esta fundación se llama el Centro para el Progreso de América. Recuérdese que siempre los nombres parecieran que son progresistas, parecieran que son de beneficio mutuo, parecieran que son de beneficio para todos. Y este Centro para el Progreso de América realmente es un laboratorio de ideas, de gente que dice, hagamos esto, hagamos el otro, cómo recobramos, cómo podemos recobrar los fondos, y esto fue lo primero que ellos atacaron. El segundo, se dieron cuenta que había una operación que debía operar en los medios de comunicación. Entonces fundaron The Media Fund y The Media Matters for America, que son 2 entidades que atacan directamente cómo poder influir sobre los medios de comunicación. Luego, abrieron algo que parece tan transparente, algo que parece realmente de mucha ayuda. Se llama CREW, y esos son los Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington. Y uno dice, qué bueno tener gente que esté con el ojo puesto sobre la ética, la responsabilidad, especialmente en Washington, en donde están la mayoría de las personas que están en el gobierno. Pero esta es una campaña para encontrar trapos sucios de los oponentes. De esta campaña han salido campañas de desacreditación de personas que quieren luego entrar al gobierno con valores, digamos, conservadores. Hay algo muy curioso acerca de eso. Si usted se pone a analizar la palabra, la desacreditación de una persona es una de las cosas que hizo Goliat. Mire qué interesante. Hoy yo he desafiado, eso dijo Goliat, hoy yo he desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Esta yo creo que es una referencia a lo que la sociedad está ahorita. Está turbada y está con mucho miedo, porque hemos visto ese desafío del Goliat y no hemos entendido cómo es que Goliat realmente opera. Mire lo que significa desafiado. Desafiado significa difamar, exponer o desnudar, angustiar, infamar, injuriar, deshonrar y vituperiar. Exactamente para lo que fue creado esto. Para difamar, exponer, angustiar, deshonrar. Yo creo que todos tenemos nuestros trapitos sucios, gracias a Dios por la gracia. Pero si hay personas que están especializadas en sacar eso, imagínense qué tremendo, están operando exactamente como operaba Goliat. ¿Y qué provoca eso? Turbación, y tienen mucho miedo, mucho miedo. Esta propuesta de Thunder Road, entonces ellos analizaron cómo podían ingresar en los medios de arte y entretenimiento, y entonces abrieron también el fondo de America Votes, América Vota. Y lógicamente tienen el soporte de lo que es Hollywood, el apoyo de Hollywood.
recuérdese que con esto, con el apoyo de Hollywood, usted tiene toda una generación de los jóvenes. Los jóvenes son muy influenciables y cuando ellos ven a un artista, ¿verdad? Hablando sobre algún candidato presidencial, sobre algo, ellos lo toman como que fuera una realidad. Todavía su sentido de análisis no está bien formado y esto tiene mucha influencia, mucha influencia. Otra de las cosas que ellos fundaron fue dos entidades para la recaudación de fondos a gran escala. Open Society Foundation, que uno de sus mayores aportes lo reciben de Soros, y la Alianza Democrática. Si usted ve los títulos, suenan tan bien, tan buenos, tan productivos, pero estos dos son los encargados de recaudar fondos a gran escala. Y lo que hicieron con Thunder Road fue que cuando tuvieron todo esto montado, invitaron a 100 personas para que cada uno donara $1 millón. Y con eso ellos pudieron tener la base para arrancar a influir los 7 montes de la nación. Thunder Road también tienen otro que se llama Move On, que es el movimiento social tecnológico, porque ellos entienden que todo ahora se mueve tecnológicamente, sobre todo por los jóvenes. Y si nosotros nos damos cuenta, Move On lo que promueve es una ola en donde se pide la inclusión de los transgéneros, se pide educación para todos, se pide que no haya muros, que no haya un gobierno que diga quién entre y quién salga, que se reciba a todos los refugiados. Bueno, en fin, el programa de Move On es bastante fuerte en lo que es el movimiento social tecnológico. Y el escudero de esto, recuérdense que ellos lo planearon desde el 2000. Ese es el gigante que tenían planeado. El gigante que tenían planeado tenía un escudero. Y quien entró a poner y a implementar todo eso, porque realmente lo que nosotros vimos, el cambio de Estados Unidos ante la política de la familia, la política del aborto, nosotros lo vimos marcado con el presidente Obama, un joven Barack Obama, en el 2008. Tuvieron 8 años para implementar esta agenda y ahora su otro escudero es Joe Biden. Joe Biden viene con la agenda más radical y más liberal de la historia de Estados Unidos, donde van a cambiar las formas de votar, van a cambiar la forma de la Corte Suprema de Justicia, van a implementar, dice que van a dejar entrar 11 millones de inmigrantes para darles visa y acceso a todos los beneficios que tienen los Estados Unidos. Él viene con una agenda tan radical, pero vemos que él nada más es un escudero. Él no es el que viene a implementarlo, viene un gigante detrás. ¿Cuáles son esos gigantes? ¿Cuáles son esos gigantes? Los gigantes de la política a una escala donde nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Esta semana hubo el New Economic Forum, que es promocionado por Bloomberg. En este foro de economía de Bloomberg estaban, lógicamente, Bill Gates, estaban los Clinton, estaban, varios jefes de Estado. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención fue una entrevista que vi un poquito de la entrevista de Bill Gates, de lo que él expuso en este foro, y él expuso que era hora ya de darle a las personas un código, un número de un código que los identificara como que eran las personas que se habían vacunado y que las personas que se rehusaran a vacunarse no se diera ese código y se les impidiera viajar de un país a otro. Yo vi esa entrevista. Esto fue lo que él propuso en el Economic Forum. Sabemos que Canadá, Justin Trudeau, que es el primer ministro de Canadá, es uno de los hombres con la agenda más liberal que existe. Él ya cerró las fronteras nuevamente de Canadá. Están pensando en aplicar una política en donde si la persona no se vacuna, si no se pone la vacuna, entonces les sean quitados sus bienes y sean aislados para que estas personas no puedan tener contacto con las personas que ya se han vacunado. Es algo bastante radical. Luego tenemos a la Organización Mundial de la Salud, que lógicamente son los que están dictando
¿Cuánto podemos salir? ¿A dónde podemos salir? Nos tienen con máscaras, nos tienen lavando las manos 20 veces al día. La Organización Mundial de la Salud, pues lógicamente viene de la ONU y sabemos los planes detrás de la ONU, lo que es. Luego tenemos el fondo el Foro Económico Mundial, donde ellos están planeando para enero lo que ellos llaman el reseteo, el nuevo reseteo, the Great Reset, el gran reseteo, que ellos están implicando en que ya no podemos vivir nosotros con gobiernos separados, que tenemos nosotros que implementar ahora lo que son un gobierno global por el beneficio de todos. Una sola moneda, un solo líder. ¿Qué pasó con el World Economic Forum cuando se presentó esto? Que el presidente Trump dijo, no señores, yo no soy parte de esto. Y fue cuando a él realmente se le levantó una ola de odio para poderlo quitar del poder, porque el plan del World Economic Forum estaba establecido del 20 al 30. Ya ellos van tarde. Esto va a ser en enero. Y tuvimos también esta semana, si usted no lo pudo ver en las noticias, el G20, que fueron 19 países de 19 potencias mundiales que se reunieron para saber, mira, fue en Arabia Saudita para saber qué vamos a hacer acerca de la pandemia. Entonces vemos que estos son los gigantes. Estos son los gigantes que están queriendo tomar el control de la economía, el control de gobierno, son gigantes de la política. Ahora, ¿saben qué voy a hacer? Me van a disculpar que alguien está por ahí exponiendo su pantalla. Vamos a ver si ahora lo quitamos de ahí. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? No, ahorita me fuiste otra vez. Sí, Goliat y Exilio, dice. Sí, sí, lo vemos. Ok. Sí lo vemos. Si no lo pueden ver, se pueden volver a salir y vuelven a entrar. Entonces, Goliat, el nombre Goliat significa exilio. ¿No se sabía? A mí me llamó mucho la atención porque viene de una raíz que significa desnudar a un cautivo, quitarle todo, desterrarlo. También significa llevar cautivo y sacarlo de su tierra, sacarlo de sus raíces. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hoy que es el Día de Acción de Gracias, los gobernadores en Estados Unidos, que son los más liberales, prohibieron la celebración del Día de Acción de Gracias y nosotros podemos darnos cuenta que están usando la misma metodología que usó Constantino. Constantino lo que hizo fue desterrar todo, sacar de raíz todo lo que tenía que ver con el pueblo judío y rehacer una religión nueva. Lo que él hizo fue quitar las fiestas, quitar las fechas, cambiar el calendario, pasarnos del calendario hebreo al calendario solar. Eso es lo que hace Goliat. Goliat nos lleva al exilio y nos hace salir de la raíz que nos da pertenencia, de la raíz en donde están los valores, donde están las fiestas, donde están las cosas que nos dan identidad. Prácticamente lo que hace Goliat es quitar la identidad de las personas. Ahora lo estamos viendo. Goliat silencia, Goliat quiere quitar las fiestas, las tradiciones, el reunirse en una iglesia físicamente porque sabe que a la hora de aislar a una persona es mucho más fácil controlarla. Hablamos de la nueva normalidad, the new normal, que es una frase que ahora es the new normal, es acostúmbrense a esto. Porque Goliat lo que quiere es que nos acostumbremos a este nuevo sistema de gobierno. Pero hay algo curioso si usted lee la palabra y lee esa parte, y es que esas son cositas que a uno se le pasan. Goliat en la Biblia no se le llama gigante. Entonces, ¿sabe? Busque gigante y no lo va a encontrar tal vez en traducciones más actuales, pero en la original a Goliat se le llamaba como el paladín de los filisteos. El paladín. Y yo me di a la tarea de buscar qué era, porque a Goliat al principio se le conoce como paladín y la Biblia se usa una palabra al final, pero ya cuando él muere, que sí se le conoce como gigante, pero primero paladín es un soldado.
Segundo, es el que separaba entre los campamentos, entre el espacio de los dos campamentos, como para provocar la guerra. Eso era un paladín, usualmente era el más fuerte. Y en la número 3 se le llamaba a Goliat paladín, que significa guerrero o tirano, tirano, fuerte y gigante. Gigante se le llama ya cuando él muere, se usa esta palabra, porque son palabras diferentes, pero siempre es una persona poderosa. Pero me llama mucho la atención que se le llame tirano. ¿Por qué? Porque lo que viene detrás es un gigante del control con una tiranía que todavía nosotros no tenemos el alcance para ver. El gobierno del enemigo, escribió, nunca será establecido en una verdad, sino una verdad a medias. Se establecerá con mentiras disfrazadas de bondad y beneficio mutuo. La tiranía siempre inicia en nombre de algo en beneficio de todos. Esa es la palabra de un tirano. Empieza ofreciendo, yo les voy a dar, yo voy a hacer, yo les prometo, pero realmente nos damos cuenta que para justificar las cosas que hizo el partido nazi, la tiranía, ellos usaron esta frase, es por el bien de todos. Es por el bien de todos. Esta frase la estamos oyendo ahora muy seguido. Es por tu bien. Tú me guardas, yo te guardo, y claro, hay que mantener la distancia, hay un virus que no lo podemos negar, pero muchas de las cosas se están usando como escudero al virus por el bien de todos, por el bien de todos, y no es así, no es así la cosa. Mire C.S. Lewis, que es un gran teólogo de toda de la historia, dice, de todas las tiranías, la tiranía que se hace en favor de sus víctimas puede ser la más opresiva. Porque la gente, si nosotros lo vemos en el socialismo, en el comunismo, los países comunistas siempre entraron con grandes promesas para beneficio de todo el pueblo y se volvieron los más opresivos. Pero Donald Trump me llama, esto que Donald Trump hizo en el 2016, cuando él no había sido electo, un par de meses, él se lo dijo a líderes cristianos, él les dijo, sus voces han sido silenciadas, como hacen los gigantes, y su poder les ha sido quitado por completo. Se les ha tratado como niños, aun cuando hay gente brillante entre ustedes. Si me eligen, voy a recobrar su voz, la vamos a recobrar. Y esto es algo que la iglesia no ha logrado entender porque no le gusta el modo de Donald Trump o porque no le gusta el pasado de Donald Trump, que Dios escogió a Donald Trump por alguna razón. Lo que Donald Trump ha venido a hacer por la iglesia, por la voz de la iglesia, no lo ha hecho ningún presidente y no lo promete ningún presidente. Él le ha dado voz a los pastores, le ha dado la voz a que regresen las fiestas, a que se vuelva a decir Merry Christmas en Estados Unidos porque tenía la palabra Cristo en medio. Él se ha levantado a favor de Israel y ha hecho más por el pueblo judío y por el pueblo cristiano que cualquier otro presidente en la historia. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que la iglesia había perdido su poder, había perdido su voz. La iglesia se había callado delante de Goliat. Entonces yo quiero hablarles de algo para cerrar. El descanso. ¿Cómo estamos nosotros descansando ante todos estos Goliats, ante todos estos escuderos que se nos están presentando una y otra vez? ¿Cómo estamos nosotros reposando? ¿Dónde está nuestra fuente de descanso? ¿Quiénes son las personas con las que nosotros nos rodeamos, que nos pueden llenar también, no solo de cosas adversas, no solo de gigantes que están pasando en el 2020? ¿Dónde está nuestra fortaleza? Porque el descanso va a ser nuestra fortaleza. El enemigo lo que quiere es que nosotros nos aislemos, pero realmente nosotros necesitamos de una fuente de fortaleza. Mire qué curioso, porque nosotros no nos damos cuenta que David se enfrentó contra Goliat. Eso fue lo que a él lo llevó a otro nivel. Pero no nos damos cuenta que David no solo peleó contra Goliat, él peleó contra otro gigante que él no pudo vencer. ¿Y sabe por qué? Porque él estaba cansado. Dice 2 de Samuel que volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. Pero David estaba cansado. Mire, David estaba cansado.
E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y que llevaba ceñido una espada nueva, trató de matar a David. Mire, yo siempre digo de que los gigantes nunca son diferentes, siempre son los mismos en diferente paquete. Pero lo que usted en algún momento quiso o pudo conquistar, eventualmente en el futuro se le va a volver a presentar. Pero se le va a presentar cuando usted esté cansado, cuando usted esté con hambre, cuando usted no haya estado metido en la presencia de Dios, cuando usted no se haya alimentado espiritualmente, es cuando ese Goliat se le va a volver a levantar. Y dice la palabra que Abisai, hijo de Sarbia, llegó en ayuda de David, porque David no pudo contra ese Goliat. Y entonces dice que él lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Y yo le pregunto, lo lindo de David es que él tenía sus escuderos. Él tenía gente que sabían que él estaba cansado. Él tenía gente que cuando lo vieron batallar, entraron a ayudarlo. ¿Cuál es tu grupo? Ese grupo que usted sabe, que usted llama y que usted dice, necesito que oren por mí. Necesito, por favor. Este grupo como el que tenemos, ¿verdad? Y que luego nos quedamos más tarde hablando y platicando, el grupo de la iglesia. ¿Cuál es el grupo? ¿Cuál es el escudero que nosotros tenemos? ¿Sabe por qué? Porque somos presa fácil cuando somos ovejas retiradas del rebaño. A esa es a la que apunta el lobo, a la oveja solita, la que está batallando con sus gigantes en su mente, porque los gigantes en los pensamientos de nosotros pueden ser terribles. Nos llevan a pensar hasta el día en que si se me muere mi marido, ya uno está pensando hasta lo que uno se va a poner en el funeral, porque son gigantes. Cuando yo estoy sola, cuando yo no me junto con personas con quien yo tengo historia, con amigas con las que yo pueda llamar y decir, necesito que me ayudes porque estoy pasando esta situación. ¿Quiénes son tus escuderos? ¿Quiénes son tus escuderos? Una de las razones por las cuales David pudo con el gigante, mientras todo el ejército estaba temeroso, diciéndole, no, David, no te metas, mira, era que él venía de estar con las ovejas. Y dice la palabra que cuando él estaba pastoreando las ovejas, él se mantenía en constante adoración y conexión con el Señor. Él venía totalmente fuerte, sin ninguna lanza, sin ningún escudo. Él venía fortalecido, porque los demás estaban temerosos porque llevaban 40 días de estar escuchando a Goliat. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Mire, yo que me paso leyendo las noticias porque me gusta muchísimo la política, como ya se puede dar cuenta. Yo tengo que sacar un tiempo, porque si no a mí me abruma realmente. Y cuando empiezo a sentir, yo digo, bueno, aquí ya todo, nos fuimos con Pancho. Si yo sigo escuchando solamente la voz de los gigantes, yo necesito, usted lo necesita, estar con su rebaño. Estar escuchando palabra de Dios, estar escuchando. Esas son las fortalezas. La familia, mire, la familia no la escogemos. Y hay gente en la familia con la que uno quizá no tiene como mucho en común o media chiflada. Y si usted en su familia cree que no hay gente chiflada, pues entonces tal vez es usted. Pero a lo que voy es que con la familia hay un fundamento. Hay una raíz con la familia, así la familia piense diferente. Hay algo lindo. El fin de semana fuimos a celebrar los 80 años de mi suegro y realmente fue precioso volver a estar en familia. Llevábamos casi un año de no vernos. El estar con gente es necesario. Es necesario. El no solo mandar chats por WhatsApp, es necesario tener un grupo de apoyo como lo tenía David. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es su grupo de apoyo? ¿Quiénes son sus escuderos? Y si usted no los tiene, empiece a buscarlos, empiece a congregarse, empiece a buscar esos lugares donde usted sabe que usted puede contar con gente en el momento en que a usted se le cansan sus brazos. Pero ¿sabe quiénes son sus escuderos? Primeramente, usted tiene que saber
lo que dice Primera de Juan 4:4, que dice, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. Mayor es el que está en vosotros. Si usted siente abrumante las situaciones que estamos pasando en el mundo, mayor es el que está dentro de usted. El espíritu del Dios viviente que está dentro de usted es mayor que cualquier gigante, que cualquier escudero, que cualquier situación que venga. Porque en el momento en que venga, el que está dentro de usted le va a dar la fortaleza para afrontarlo. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el buen gigante. El buen gigante. Ese es en el gigante en que nosotros nos debemos de enfocar. Isaías 42:12 dice, den gloria a Jehová y anuncie sus loores en las costas. Jehová saldrá como un gigante y como el de un guerrero despertará su celo. Gritará, dará su grito de guerra, prevalecerá sobre sus enemigos. Mire lo que él dice al principio, den gloria y anuncien sus loores en las costas. No nos quedemos callados, es lo que está diciendo. Anuncie las bondades de Cristo, anuncie la salvación de Cristo. ¿En dónde? En las redes sociales. Use esos gigantes, pero para hablar acerca del gigante de gigantes, que es Jehová de los ejércitos. Porque ese gigante es el que mora dentro de usted. Jeremías 20:11 dice, mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Quiere decir que para los que confiamos en ese poderoso gigante no hay confusión. Entendemos los tiempos y aunque puedan ser tiempos confusos, puedan ser tiempos que no entendemos, no hay una confusión para nosotros porque sabemos que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios en que David confiaba. Y mire lo que decía David cuando él tenía temor. Él dijo, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En Dios cuya palabra alabo, en Jehová cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Estas eran palabras de David. Él sabía dónde estaba su confianza. Él sabía quién era su fortaleza. Él sabía que la palabra de Jehová, a la cual él alababa, en él podía él confiar. Yo lo que quiero hoy dejarlos es con este pensamiento, que muchos de nosotros hemos estado enfrentando gigantes. Recibí un par de llamadas de dos personas que estaban pasando por una situación bastante difícil. Y yo veo que el sentir no es solo de ellas dos, es de muchas personas, incluidos nosotros. A veces vemos el 2021 y no sabemos si queremos pasar el calendario, pero hay una de las cosas que usted necesita entender, que para pasar de nivel se necesita un gigante. Para pasar a otro nivel, para subir a otro escalón, muchas veces Dios permite que hayan gigantes delante de nosotros, como lo fue con David. David tuvo un gran gigante delante de él y Dios lo que no quería era que David entrara en depresión, que entrara en angustia. Lo que él quería era demostrar su poder a través de David. Y a través de ese gigante, él fue puesto en lugares de preeminencia en Israel. Yo no sé cuál sea su gigante. Todos estamos luchando un gigante y si no es una cosa, es otra. Todos estamos pasándola en el 2020. Todos tenemos nuestros gigantes. Yo los motivo a que vean sus gigantes como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad para pasar a otro nivel de discernimiento, a otro nivel de poder, a otro nivel donde nunca hemos estado. Porque la iglesia es lo que Dios quiere ahorita. A través de estos gigantes, que la iglesia pueda salir a demostrar el poder de Cristo. Porque solo en Él, confiando solamente en Él, es que vamos a poderle hacer frente a lo que venga. Y venga lo que venga,
Jehová de los ejércitos va delante de nosotros como poderoso gigante. Los dejo entonces con este pensamiento. Recuerden, no dejen el cerebro en la puerta. Analicen todo, analícenlo a través de la palabra y nos vemos entonces la próxima semana. Vamos a abrir entonces los micrófonos por si alguien necesita compartir.